¿Conoces los diferentes tipos de violencia de género contra las mujeres? De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existen 5 tipos de violencia contra las mujeres que debemos identificar, combatir y prevenir. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual. También existen diferentes modalidades y espacios en donde se dan estas violencias, como la violencia familiar, la violencia laboral y docente, la violencia comunitaria, la violencia institucional, la violencia política, la violencia digital, la violencia mediática y la violencia feminicida. Aprendamos a identificarlas. Violencia psicológica. Se considera violencia psicológica al conjunto de acciones que pueden dañar la estabilidad psicológica de una mujer, como la negligencia, el abandono, el descuido reiterado, los celos excesivos, insultos, humillaciones, infidelidades, entre otras que pueden provocar en la víctima depresión, aislamiento, la devaluación de su autoestima e incluso el suicidio. Violencia física. La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto o sustancia que pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas. Violencia sexual. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Con este tipo de violencia se degrada y daña el cuerpo y/o sexualidad de una mujer y compromete su dignidad, integridad o libertad. Violencia económica. Se trata de aquellas limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas de la víctima, afectando su supervivencia, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Violencia patrimonial. Se manifiesta a través de la transformación, sustracción, destrucción o retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la víctima y pueden abarcar los daños a los bienes comunes o propios. Modalidades de la violencia contra las mujeres. Las modalidades de la violencia de género contra las mujeres son aquellas formas, manifestaciones o ámbitos de ocurrencia en que se presenta esta violencia. Violencia familiar. Es aquella en la que la persona agresora tiene o tuvo relación familiar, de matrimonio o concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación con la víctima. Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, adolescentes y niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas, su seguridad, su libertad personal y su libre desarrollo o culminan en muertes violentas u otras formas de muertes evitables. Violencia laboral. Implica conductas como la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, así como la descalificación del trabajo realizado, amenazas, intimidación, humillaciones, explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. Violencia docente. Considera aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas que les infligen maestras o maestros. Violencia comunitaria. Hace referencia a actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Violencia institucional. Son aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar o erradicar los diferentes tipos de violencia. Violencia política. Considera todo acto u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad,
el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Violencia digital. Se ejerce mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y considera toda acción por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento o autorización y que le cause daño psicológico y emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Violencia mediática. Contempla todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, y que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Recuerda que no hay violencia pequeña y que no debemos normalizar estos comportamientos. Si crees que estás viviendo un caso de violencia, no dudes en acercarte al profesor o profesora que más confianza te genere para tomar las medidas preventivas correspondientes. De igual forma, puedes acudir a los diferentes centros que brindan apoyo, orientación y acompañamiento totalmente gratuito, como la Secretaría de la Mujer, los Centros de Justicia para las Mujeres, la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación y, por supuesto, al 911. Secretaría de la Mujer y Secretaría de Educación Guerrero. Guerrero actúa contra la violencia hacia las mujeres.